Quiero empezar compartiéndote una experiencia cuando mis hijos estaban chicos. Y es que cuando mis hijos estaban chicos nos gustaba ver una película que se llama Bichos. Es una película animada donde la trama principal es que una colonia de hormigas es acechada por una pandilla de saltamontes, donde estos saltamontes recurren cada cierto periodo de tiempo y como parte del tributo les quitan parte de lo que ellos han cosechado durante cierto tiempo. La conclusión de esta película es que las hormigas se dan cuenta que tienen la facultad, tienen herramientas y esto las hace ser muy valientes. Y me gustaría que conservaras esta idea porque posteriormente le vamos a dar una aplicación. Y me gustaría también que me acompañaras a leer una porción de la Biblia que se encuentra en Josué en el primer capítulo y voy a leer a partir del versículo 6 y hasta el versículo 9. Y la palabra de Dios dice así: Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La palabra valiente la pude encontrar en un diccionario bíblico y esto me dio mucha luz, porque quizás nosotros podríamos definir como valiente a aquella persona osada, como aquel motociclista que mediante una rampa ah, atraviesa 15 o 20 carros y llega hasta la otra parte con otra rampa. Y nosotros a esto quizás le pudiéramos llamar que es valentía, pero no, fíjate que eso no es valentía, eso es imprudencia. Y a diferencia de eso, encontramos que la palabra valiente se deriva del hebreo, de la palabra ema, que significa creer, y también de la palabra tz, que significa justo, y que combinado estas palabras significa el justo que cree. Y antes de entrar en esencia y de ver la historia bíblica de un personaje que se llama Josué, que seguramente tú has de conocer, quiero poner en contexto en la situación que se encontraba Josué. Josué venía de estar al lado de Moisés, quien tuvo un liderazgo muy grande. De hecho, Moisés fue quien liberó, o por medio de Moisés, Dios liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Eh, pero este pueblo estuvo vagando por el desierto por su incredulidad y por su desobediencia. Y las condiciones de este pueblo eran diferentes a como había sido en Egipto. Y aquí quiero hacerte notar que quizás tú hayas escuchado últimamente mucho la palabra que vamos a volver a una nueva normalidad. Y esta nueva normalidad no es sino de cosas nuevas. De hecho, esta nueva normalidad, aunque se habla mucho, pues realmente nadie sabe cuál va a ser esta nueva normalidad, pues porque nadie la ha vivido. Y en cierta forma sí estaba el pueblo de Israel. Ellos venían de ser cautivos de la esclavitud, de hacer ladrillos, y pasaban a una etapa donde eran libres, donde no se tenían que preocupar por el alimento, porque el alimento se los proporcionaba Dios,
por medio del maná, que tenía los nutrientes, tenía todas las características de un alimento excelente. Era un sabor delicioso y no se tenían de qué preocupar el pueblo de Israel del alimento. Del agua de qué beber tampoco se tenían que preocupar, porque Dios hacía brotar de la peña agua que saciaba la sed de todo este pueblo. Pero tampoco se tenían que preocupar de su vestimenta ni de su calzado, porque dice la Escritura que en el tiempo que estuvieron en el desierto, su ropa no se decoloró, no se rasgó, y su calzado tampoco tuvo ningún tipo de desgaste. Pero el Señor siempre nos quiere llevar a cosas mejores. Está el pueblo, o que aunque este pueblo o esta generación, esta primera generación, no iba a ver la tierra prometida porque por su desobediencia, había dos personas que le creyeron a Dios, creyeron en lo que Dios tiene para ellos, porque quiero que sepas que hay muchas nuevas normalidades, pero las verdades de Dios son eternas y esas no pasan, y sus promesas son siempre fieles, y nos dice la Escritura que sus misericordias se renuevan día con día. Pues aquí tenemos a Josué que estaba tomando a este pueblo, estaba tomando el liderazgo de Moisés, quien había desempeñado un papel tremendo, pero tenemos a un pueblo que no meramente era un pueblo guerrero, aunque Josué había tomado algunos hombres para ir a hacer guerra contra algún pueblo que Moisés le había mandado que fuera, pues la verdad es que no tenemos a un pueblo guerrero. Pero tenemos la promesa que Dios le había hecho a Abraham, le había hecho a los padres de los hebreos, a los patriarcas, y esa promesa era que les iba a dar una tierra donde fluía leche y miel. Y aquí tenemos a Josué. Históricamente, Josué era un hombre muy valiente. Josué era un hombre que ya había tenido batallas. De hecho, Josué y Caleb era del grupo de exploradores que habían ido a ver la situación de las tierras que iban a conquistar. Y Josué fue, junto con Caleb, a los que le trajeron al pueblo, le trajeron fruta, le trajeron indicios de que realmente era la tierra que Dios les había prometido. Pero hubo muchos hombres que no le creyeron y vieron a los gigantes en vez de ver las grandes bendiciones que Dios tenía para ellos, vieron las limitantes que tenían. Entonces este es el panorama de Josué. Y a mí me llama mucho la atención que en estos 4 versículos que leímos, Dios le dice 3 veces a Josué: esfuérzate y sé valiente. Históricamente podemos comprobar mediante la Biblia que Josué era realmente un hombre valiente. Josué había demostrado que realmente era un hombre que si se hablaba de personas valientes, él, junto con Caleb, era de los primeros que levantaban la mano. Pero Dios quiere que no nos basemos en nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas son limitadas. Mas, sin embargo, si ponemos nuestra confianza en el Señor, vemos que el Señor tiene cosas maravillosas para nosotros y que las cosas las hace Dios conforme a su voluntad y no conforme a nosotros creemos. En días pasados, en esto de la pandemia, surgieron varias situaciones y quiero hacer énfasis en uno de los puntos, y me gustaría que nos preguntáramos que quiénes deben de ser valientes. Y yo te quiero decir que conforme a la Escritura, conforme a lo que acabamos de ver, es que primeramente yo me pongo en primer lugar y yo debo de ser valiente. Y quiero que tú también te pongas en tu lugar
y yo creo que esta palabra también es para ti. Y hablando de estas nuevas normalidades, al pastor Craig Rochelle, él habla acerca de la globalización de esta situación y él dice que quizás podríamos definir a tres tipos de personas. Hablando de esto económicamente, podríamos pensar que el Señor tiene para nosotros algo muy especial, pero con esta pandemia quizás tu economía se deterioró mucho. Eh, y aunque hay personas que quizás su economía quedó muy estable, aunque están trabajando en casa, quizás sigan percibiendo la misma cantidad de dinero. Pero también hay aquellos, aunque quizás sean muy pocos, que quizás les esté yendo mejor por la situación del trabajo que desempeñen, quizás les esté yendo mejor. Pero quiero que sepas que este mensaje es para ti, sea cual sea tu situación. Quizás tú estés en una situación económica muy cómoda, pero quizás tu salud esté deteriorada, o quizás estés percibiendo más económicamente, pero tus relaciones interpersonales, tus relaciones con tu familia estén deterioradas. O quizás seas de las personas que quizás está padeciendo de la economía y no tenga recursos, pero también tu situación interpersonal esté por los suelos y quizás esté deteriorada tu situación de salud, pero quiero que sepas que cualquiera que sea tu situación, este mensaje es para ti. Y este mensaje es para ti porque Dios nos está mandando que seamos esforzados y valientes. Hace unos días en casa, yo tuve que acompañar a mi hermano Miguel. Mi hermano Miguel hace un poco más de 10 años tuvo un accidente donde se incendió su carro y tuvo una situación pues realmente muy difícil. Y, y su proceso ha sido muy largo. Él mismo, ya cuando Dios lo restableció, yo le doy gracias a Dios porque lo restableció y porque sus misericordias, te vuelvo a repetir, se renuevan día con día. Y hace 2 años aproximadamente, él subió a su azotea para checar una fuga de agua, le dio un infarto cerebral y cayó desde la azotea, una caída muy peligrosa que sufrió. Y gracias a Dios, el Señor lo está restableciendo. Pero debido a sus procesos de salud, él se vio en la necesidad de que lo acompañara a hacerse algunos estudios médicos en el Seguro Social. Yo, tomando mis precauciones, lo acompañé con mi cubreboca en el hospital con su sana distancia. Cuando llegaba a casa, que lo acompañaba al hospital, donde había un foco de infección mayor a otros lugares, llegaba yo a casa, me iba directamente a bañarme, mi esposa me lavaba la ropa, mi calzado se quedaba fuera de casa. Total, tomábamos las precauciones que la Secretaría de Salud marcaba. Y gracias a Dios que no llegó ningún contagio de esta forma. Pero fíjate que mi hija Pablis, a quien quizás tú conozcas, mi hija Pablis trabaja de contadora y en su despacho trabajan muy pocas personas y pudiéramos pensar que la forma de contagio era muy mínima donde hubiera su trabajo. Pero uno de sus compañeros se contagió y a su vez ella contagió a Pablis y Pablis llegó a casa infectada con el COVID-19. Esta situación te la comento porque yo le doy gracias a Dios por todas las circunstancias porque nos tiene tomados de su mano, pero a lo que voy es que quizás donde pudo haber un mayor foco de infección no pasó nada, pero no se hacen las cosas como nosotros pensamos, sino como Dios las tiene para cada uno de nosotros.
Y sabemos que a los que le aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aunado a esto, yo le doy gracias a Dios porque la cuarentena de Pabris la pudo pasar aquí en casa. De hecho, todavía está en esta etapa, pero gracias a Dios ya los síntomas son menores los que tiene. Pero yo le doy gracias a Dios porque su cuarentena lo pudo pasar en casa y pudimos ver la obra del Señor de sanidad, pudimos ver ese proceso del milagro de sanidad en su cuerpo, y por esto yo le doy gracias a Dios. Pero aunado a esto, mi trabajo, ya cuando había transcurrido más de un mes, yo dejo de percibir, mi economía se deteriora, y nosotros tenemos una casita que Dios nos dio por medio del Infonavit, la cual rentamos, y se llegó el tiempo de cobrar la renta. Entonces, pues esto para mí era oxígeno puro. Y le digo a Pati, ¿sabes qué? Pues ya vamos a ir a cobrar la renta. Y yo le doy gracias a Dios porque Dios habla, muchas veces me habla a través de mi esposa. Y yo le doy gracias a Dios porque mi esposa Pati, perdón, me dice, ¿sabes qué? Esta Fer, quien es nuestra inquilina, dice, se quedó sin trabajo. Entonces yo creo que no le vamos a cobrar renta en esta ocasión. En otras ocasiones quizás yo hubiera renegado un poco, pero yo sé que cuando Dios le habla a mi esposa, es cosa de Dios y Dios va a traer bendición a través de esto. No obstante de que no íbamos a ir a cobrar renta, me dice mi esposa, ¿y sabes qué? Y ella no ha podido trabajar, entonces le vamos a llevar una despensa, porque ella es una madre soltera y va a está necesitando de recursos y va a necesitar de que le llevemos de una despensa. Yo le doy gracias a Dios porque yo sé que la mano del Señor está sobre nosotros. Y es cuando nosotros realmente podemos decir que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque cuando las situaciones están cómodas en casa, quizás podemos decir lo mismo, pero no con esa certeza que te da la mano de Dios cuando está sobre de ti. También aunado a esta situación, y ahorita te voy a decir por qué te estoy platicando todo esto. Aunado a esta situación, se vino también, mi hija Hazel decidió dejar su trabajo para emplearse en un nuevo negocio. Ella se lo estuvo pidiendo a Dios y ella sintió que era el tiempo del Señor. Ella se quedó sin trabajo y se quedó sin negocio por esta situación. Pero yo sé que el Señor la está invitando a que se esfuerce y sea valiente. Y yo le doy gracias a Dios porque el entorno de la familia quizás se podría mostrar un poco difícil, pero es cuando el Señor nos dice. Y en la película podíamos ver que, como terminan estas películas, las hormigas se dieron cuenta que tenían la facultad de ser valientes y de destacar. Pero esa es solamente una película. Pero yo te quiero invitar a que no lo que nos dice el mundo, sino lo que nos dice la palabra del Señor, la hagamos una realidad en nuestras vidas. Y el Señor nos dice que nosotros debemos de tomar las promesas que Él tiene, pero debemos de saber que hay promesas que son condicionantes. Y muchas veces nosotros nos queremos quedar con el versículo 9 que nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pero quiero que sepas que el Señor nos manda primero lo que tiene para nosotros, pero la condicionante la encontramos en el versículo 8 que dice, mira que te mando que te esfuerces. Dice en el 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todas las cosas que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y absolutamente todas las cosas te saldrán bien. Yo quiero que reflexionemos en esta
en esta palabra y quiero que concluyamos con lo que Dios nos dice y Dios tiene para ti y para mí en esta mañana. Él quiere que seamos valientes y que no desmayemos. Pero como conclusión, déjame decirte que todos debemos de ser valientes y no desmayar, porque es un mandato de Dios, y no por nuestras fuerzas o por nuestras capacidades, sino porque Él nos ha prometido que siempre estará con nosotros. Y aunque seamos débiles, porque en nuestra debilidad su poder se perfecciona. Dios requiere un ejército de hombres y mujeres dispuestos a trazarse metas y luchar por encima de la adversidad hasta lograrlas. Sin que importen las crisis, sin que midamos nuestras fuerzas, sino que dependamos en todo momento de nuestro Creador. Hombres y mujeres que no salgan huyendo cuando se presenten los primeros contratiempos. Hombres y mujeres que tengan claro que lo mejor está por venir y que nada que valga realmente la pena será fácil. Y ante todo, que no es en nuestras fuerzas, sino en las de Dios, y que ganamos la victoria porque a ganar fuimos llamados. Y en 2 Corintios 12:9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Oremos. Gracias te doy, Señor, porque tú nos dices en Isaías 53 que ningún arma forjada prevalecerá sobre nosotros. Gracias te doy, Señor, porque tomamos la promesa que escribió el apóstol Pablo en la carta a los Efesios y en los Filipenses también, donde dice que en Cristo somos más que vencedores. Y gracias te doy, Señor, porque esa paz que sobrepasa todo entendimiento la ocupamos para nosotros, Señor. Y aunque se vengan nuevas normalidades, Señor, sabemos que tus verdades son eternas, que tus promesas son para siempre, y por eso te damos gracias. Gracias te doy por las muestras de amor de todos mis hermanos. Y gracias te doy porque he podido sentir tu amor, porque ese amor que has depositado en ellos han sido sobre mí, sobre mi persona, sobre mi familia. Y gracias te doy porque somos bendecidos para bendecir. Y por eso te doy muchas gracias. Y todas las demás cosas te las pido en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.